Buenas noches a todos. Yo soy uno de los administradores de este canal. Mi nombre es José. em, y en este video me gustaría hablar de una de las objeciones más comunes que nos encontramos a la hora de debatir la existencia o la inexistencia de Dios. Este va a ser una serie de videos, el primero de una serie de videos en donde vamos a tratar de enfrentar objeciones muy comunes, muy simples que pululan en la comunidad atea militante de Internet y que aparecen muy seguido al paso en los debates de la existencia de Dios. El video de hoy está dedicado a la objeción que dice que los negativos no se prueban. Esta objeción es bastante molesta porque desde el principio dificulta el debate. De hecho, impide que el debate inicie porque uno comienza a discutir si es verdad que los negativos no se prueban y todo lo demás y nunca llegas al punto que es hablar de si Dios existe o Dios no existe. Em, a esta objeción me gustaría darle 6 respuestas. Y es mi intención, bueno, es mi deseo, que los ateos dejen de utilizar esta objeción. O sea, que escuchen este video de verdad, tomen en cuenta las respuestas, que no les entre por un oído y salga por el otro. Reflexionen o sea, reflexionen en lo que les voy a decir y Dios, yo de verdad espero que abandonen esta objeción porque está rota, o sea, no sirve. La primera respuesta sería esta. Miren, si los negativos no se prueban, de verdad es un principio lógico o un principio metodológico, entonces deberíamos de poder encontrarlo en bibliografía pertinente, es decir, en artículos y libros de lógica o de metodología científica. Lo interesante es que tal cosa no es así, no aparece la bibliografía. Los ateos nunca la entregan y créanme que se las he pedido muchas veces y el otro administrador del canal también lo ha hecho. Y de forma particular he buscado en varios libros de lógica y de metodología y nunca he encontrado la mención al supuesto principio que dice que los negativos no se prueban. Entonces, eso debería de hacerle sospechar a ustedes, a los ateos y a nosotros los creyentes, que tal principio no existe. Em, si ustedes sostienen que sí, sería muy agradable. Yo les agradecería mucho si nos dejaran la bibliografía adecuada en los comentarios al video. Sería muy, muy, muy bueno. Mientras tanto, mientras no lo hagan, mientras no prueben que los negativos no se prueban, dando bibliografía adecuada, están cometiendo dos falacias lógicas. La primera es una falacia de afirmación gratuita porque están afirmando algo sin probarlo. Y la segunda es una falacia ad hoc porque están enunciando un criterio o principio académico que solo aplica para un tema. Em, de verdad, yo creo que este punto es bastante fuerte, ¿eh? O sea, por Dios, si este es un principio académico, debería aparecer en la literatura académica. No aparece. ¿Cuál creen ustedes que es la conclusión? La segunda respuesta es que en la literatura académica pertinente, es decir, libros de lógica y de metodología y artículos de lógica y metodología, te encuentras lo contrario. Em, voy a dar 2 ejemplos. Te encuentras la mención al modus tollens, que es una regla de inferencia lógica, y a la reducción del absurdo y a la reducción al absurdo. Estas dos son formas de probar un negativo. Vamos a comenzar con el modus tollens. Imagínense. No, 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 primero vamos a explicarlo. El modus tollens dice esto. Si A implica B y no tienes B, entonces no tienes A. Vamos a explicarlo. Imaginémonos que existe un asesino en serie y ese asesino en serie usa un hacha. De hecho, le dicen el asesino del hacha precisamente por eso. El sujeto le gusta andar cargando hachas, le gusta cortar a sus víctimas y destajarlas y hacerlas pedazos y todo con hachas. Le fascinan las hachas.
em, podríamos realizar el siguiente modus tollens para concluir en un negativo. Número 1. Si yo soy el asesino del hacha, entonces yo debo de ser capaz de usar un hacha. Es obvio, ¿no? Número 2. Yo no soy capaz de usar un hacha. Imaginemos que no tengo brazos ni piernas. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que yo no soy el asesino del hacha. Y esa conclusión es un negativo. Em, de hecho, el modus tollens también es usado en ciencia. Tiene otro nombre, se llama falsación. La falsación es un criterio de demarcación científica que formuló el filósofo Karl Popper. Lo que él intentaba era darle rigurosidad deductiva al método científico. Él tenía problemas con la inducción científica, pero no me voy a meter a hablar del tema porque, créanme, hay mucha tela de dónde cortar. Em, el punto es que los negativos se prueban, en ciencia se hace por medio de la falsación y en filosofía en general se hace utilizando el modus tollens, la regla de inferencia lógica. Pues lo mismo. Em, la reducción al absurdo. La reducción al absurdo se realiza de este modo. Yo quiero probar A, ¿va? Para probar A, lo que yo hago es asumir su contrario. Asumir su contrario como cierto. Después pruebo que si el contrario es cierto, entonces tendríamos una contradicción, un absurdo. Por lo tanto, el contrario es falso y lo que yo quería probar es cierto. Vamos a ponerlo en palabras. Digamos que yo quiero probar que el universo es eterno. ¿Qué puedo hacer? Bueno, 1. El universo es eterno. Como yo quiero probar esto, lo que voy a hacer es asumir que el universo tiene un inicio, es decir, que no es eterno. Luego voy a sacar las conclusiones que habrían si el universo tiene un inicio. Si entre las conclusiones hay un absurdo, una contradicción, entonces con eso pruebo que el universo no tiene un inicio, por lo tanto, por default el universo es eterno. ¿Ok? Eso es una reducción al absurdo. Pruebas una cosa demostrando que su contrario guía a un absurdo. Y ahí estás probando un negativo. Em, entonces, realmente, esto es como para pensarse, ¿no? Que primero no encuentras en la bibliografía pertinente aquello de que los negativos no se prueban y que luego que sí encuentres en bibliografía pertinente que los negativos sí pueden probarse. De hecho, les repito, hay dos reglas muy conocidas. Modus tollens, reducción al absurdo. Pueden buscarlas. De hecho, en la descripción del canal les voy a dejar varios elementos bibliográficos que ustedes pueden revisar. Muy bien. La tercera respuesta sería, permítanme un segundo. Ok, va. La tercera respuesta sería que este principio se revienta a sí mismo. Vamos a verlo de este modo. Número 1. Los negativos no se prueban. Número 2. Creer en algo que no tiene pruebas es irracional. Número 3. El principio los negativos no se prueban es un negativo en sí mismo, así que no puedes probarlo. Número 4. Por lo tanto, creer en el principio los negativos no se prueban es irracional porque es un negativo y los negativos no se prueban, ¿va? Entonces tenemos que ese principio se está reventando a sí mismo, como no se puede probar que es cierto y creer en algo que no se ha probado, disculpen, es irracional. Saquen sus conclusiones. Em, si los ateos están dispuestos a aceptar creencias que no están racionalmente justificadas, como este principio lógico que dice que los negativos no se prueban, ¿por qué les piden a los creyentes que justifiquen racionalmente su creencia en una deidad? Están sosteniendo un doble estándar. Por un lado dicen, no hay que creer en algo que no tiene evidencia, y por el otro, creen en un principio lógico que no puede ser probado, que no tiene evidencia. Tienen que ser coherentes. La cuarta respuesta es que este principio lógico derrota el ateísmo. Número 1. Los negativos no pueden probarse. Número 2. Creer en algo sin prueba alguna es mantener una creencia que no está racionalmente justificada.
Número 3, la proposición Dios no existe en sí mismo es un negativo, por lo tanto no puede probarse que es cierto. Número 4, por lo tanto, creer que Dios no existe es mantener una creencia que no está racionalmente justificada, porque es un negativo y los negativos no se pueden probar. Si los ateos consideran que el teísmo es una opción que no es viable por carecer de justificación racional, ¿por qué aceptan entonces el ateísmo, que también carece de una justificación racional debido a que su posición no puede probarse? De hecho, ese supuesto principio lógico de que los negativos no se prueban nos sirve más a nosotros los creyentes que a ustedes los ateos, porque ese principio nos ayudaría a concluir que su posición no tiene prueba alguna. Jamás, nunca la va a tener. La nuestra al menos tiene la posibilidad de ser probada. Luego, ¿cuál preferirías? ¿Una posición que por lo menos puede ser probada o una posición que carece de pruebas por default? La quinta respuesta es esta. En lógica, toda proposición puede construirse de forma positiva y de forma negativa, es decir, toda afirmación puede construirse negativa y positivamente. La proposición Dios no existe se puede construir de forma positiva, diciendo todo aquello que existe es diferente a una deidad. Y la proposición Dios sí existe se puede construir de forma negativa diciendo no existe realidad posible donde Dios no exista. Si todo lo que uno necesita para no tener que dar pruebas es construir su posición de manera negativa, entonces los creyentes solo tienen que enunciar lo que creen negativamente, bueno, de forma negativa, y así van a tener la posibilidad de no dar pruebas, de sostener su posición sin tener una carga de la prueba. Y del otro lado, los creyentes pueden construir la posición del ateo de forma positiva y así ponerles carga de la prueba a ustedes. Lo que quiero decir con esto es que es un error mencionar que los negativos no se prueban simplemente porque es una afirmación construida negativamente. Vaya, el simple hecho de que existe esa equivalencia lógica que tú puedas construir una posición en forma negativa o positiva demuestra que es una tontería sostener algo así. La sexta respuesta, esta me parece muy fuerte, yo creo que también deberían de reflexionar sobre ella. En ocasiones los ateos mencionan que Dios no puede existir, porque hay mucha maldad en el mundo, porque las características de Dios se contradicen entre sí. Por ejemplo, la omnipotencia contradice la omnisapiencia y la omnisapiencia contradice la omnibenevolencia, etc. O dicen que la Biblia está llena de contradicciones y por lo tanto es improbable que Dios exista. ¿Qué se supone que están haciendo los ateos ahí? ¿Intentando probar un negativo? Es decir, Dios no existe. Tienen que decidirse, o una de dos. O los negativos no se prueban o los negativos sí pueden probarse. Todos esos argumentos que han dado diciendo que la maldad prueba que Dios no existe, que las contradicciones de la Biblia prueban que Dios no existe, etcétera, son argumentos que intentan probar un negativo. Pero del otro lado están sosteniendo que los negativos no se prueban. Tienen que elegir, no pueden tener ambas cosas. Entonces, vaya, son incoherencias dentro de este sistema ateo militante de Internet, porque solamente lo encuentras ahí en la comunidad atea militante de Internet, pulula en ese lugar. Y es un invento que se ha propagado por todo el Internet, lo encuentras en grupos de Facebook, en un montón de memes, lo encuentras aquí mismo en la plataforma YouTube, lo encuentras en blogs, lo encuentras en foros. La gente lo dice con mucha convicción, los negativos no se prueban. Pero como pueden ver con estas 6 respuestas, la noción es incoherente. No hay bibliografía que lo pruebe, hay bibliografía que dice lo contrario. Ese supuesto principio lógico se revienta a sí mismo, ese supuesto principio lógico revienta el ateísmo.
ese supuesto principio lógico entra en conflicto con la equivalencia lógica en una proposición y ese supuesto principio lógico choca con los argumentos, con los otros argumentos ateos. Entonces, yo creo que eso debería por lo menos hacerlo sospechar de que algo va mal con ese argumento y hacerlo a un lado porque entorpece el debate. O sea, cuando uno intenta iniciar un debate y le salen con que los negativos no se prueban y por lo tanto ellos no van a dar ningún argumento, se entorpece todo. Porque pues, uno no tiene deseos de intentar argumentar a favor de su posición si la otra parte simplemente va a jugar al escéptico, se va a sentar y va a evaluar los argumentos y descartarlos al gusto. No, no es la forma de proceder. Al menos no si se quiere jugar con las reglas del juego, en este caso las reglas del mundo académico. Ahora, hay dos posibles respuestas que se me ocurren en este momento que podrían dar algunos ateos. La primera sería que los hemos malinterpretado, que ellos no están diciendo que los negativos no se prueban. En vez de eso, ellos están diciendo que no se puede probar que algo no existe. Mm, Am, yo diría que le aplican los mismos, bueno, le aplican por lo menos dos de las objeciones que ya he dado, dos de las respuestas. La primera, ¿dónde está la bibliografía pertinente que dice esto? ¿Dónde está el libro de lógica o metodología científica o el artículo de lógica y metodología científica que menciona que no se puede probar que algo no existe? Mientras estas personas no nos entreguen esas pruebas, están cometiendo dos falacias lógicas, una afirmación gratuita y un ad hoc. Del otro lado tenemos el modus tollens que ya mencioné antes. Ese modus tollens puede servir para concluir en la inexistencia de algo. Se los ejemplifico de este modo. Con Dios. Es un ejemplo. Si existe un creador del universo, entonces el universo no es eterno. Es obvio, un universo eterno no fue creado, siempre ha estado ahí. Número 2. El universo sí es eterno. Supongamos que esa prueba la conseguimos con el área de la cosmología, ¿no? Número 3. Por lo tanto, un Dios creador del universo no existe. O sea, no existe un creador porque el universo no fue creado. Entonces tenemos de nuevo que la bibliografía académica nos indica lo contrario a lo que nos están diciendo. Sí se puede probar que algo no existe, simplemente tienes que utilizar la regla de inferencia lógica adecuada, probar tus premisas y tu conclusión fluye. Otra objeción que podrían darnos es el onus probandi. Muchos ateos han mencionado que el onus probandi indica que ellos no tienen eh, por qué probar nada, porque los negativos no se prueban, solo los positivos, etcétera. El problema con esto es que ellos están utilizando un onus probandi que es propio del ámbito del derecho. ¿Y eso qué? Podrían decir, bueno, que el tema de la existencia de Dios no es parte del ámbito del derecho, no es un tema jurídico. Para este tema nosotros tendríamos que usar el onus probandi adecuado, es decir, el onus probandi del mundo académico, no el jurídico. Y el onus probandi del mundo académico nos dice que todo aquel que afirme de forma positiva o de forma negativa tiene la carga de la prueba. En la descripción del video les voy a dejar la bibliografía en donde se indica esto. Entonces, nos encontramos que el onus probandi tampoco es un argumento, un principio que les quite la carga de la prueba a los ateos de encima. A mí me gustaría que reflexionen al respecto, porque en muchas, bueno, voy a hablar de esas otras objeciones más adelante, pero en muchas ocasiones me he encontrado con que los ateos recurren a varias cosas para intentar quitarse la carga de la prueba. Por ejemplo, mencionan que los negativos no se prueban, mencionan que el ateísmo es solo la ausencia de creencia ateísta.
mencionan, no recuerdo las otras, son varias, pero el punto es que mencionan varios elementos que al final terminan en el mismo punto. Yo no tengo que dar pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Es decir, para reflexionar, ¿no? ¿Eso significa que ustedes saben que no hay una prueba posible de su posición? ¿Por default están asumiendo que la posición que sostienen no puede ser probada? ¿Que es epistémicamente inferior al teísmo? Está como para que lo reflexionen. Eso se lo digo a ustedes, ¿no? Compañeros ateos. Si mantienen el estándar de que debemos de dar pruebas para las cosas que afirmamos y creemos, entonces, ¿por qué ustedes no están dando pruebas a favor de su posición? Tal vez ustedes de forma honesta en algún momento creyeron que los negativos no se probaban, pero yo espero que con las respuestas que les he dado ahora y con la bibliografía que les voy a dejar, cambien de opinión o por lo menos cuestionen ese argumento, ¿no? Porque, vaya, está roto. Bueno, en el próximo video me gustaría, en vez de decidir el tema, si ustedes fueran tan amables de decirnos de qué les gustaría que habláramos, déjenlo en la caja de comentarios. Y si nadie menciona nada porque resulta que el canal está iniciando y está un poco muerto, pues ya decidiremos nosotros el tema. Probablemente sería la definición de ateísmo. Sería hablar sobre la definición de ateísmo como ausencia de creencia teísta y ver las respuestas que podrían darse a esto, ¿no? Un saludo a todos, les agradezco mucho su tiempo y espero que estén pendientes para más videos. Y si pudieran hacernos el favor de compartirlos, en especial en grupos de debate sobre el tema de la existencia de Dios o a compañeros ateos que sostengan esta posición o a amigos creyentes que en algún momento se hayan encontrado con este argumento y no hayan sabido qué responder, compártanselo. Muchas gracias.